Hola, soy Hannah. Compartiremos esta lectura, mientras nos sumergimos en la vida y obras de Sun Myung Moon, el ciudadano global amante de la paz. Prefacio. Una lluvia de primavera que cayó durante la noche puso fin a la prolongada sequía invernal. Me sentí tan complacido por ello que me pasé la mañana caminando por el jardín. Del suelo subía ese fragante olor a tierra húmeda que había extrañado durante todo el invierno. En los sauces llorones y en los cerezos aparecían signos claros de los próximos brotes primaverales. Parecía escuchar el sonido intenso de esa nueva vida, que brotaba aquí y allá por todo el jardín. Mi esposa, que había salido detrás de mí sin que yo lo notara, recogía retoños de artemisa que habían logrado asomar sus cabezas por encima de la yerba seca. La lluvia de la noche anterior había convertido al mundo entero en un balsámico jardín de primavera. No importa cuánta conmoción haya en el mundo, con marzo comienza a llegar la primavera. Cuanto más envejezco, más valoro su llegada al término del invierno y más aprecio a la propia naturaleza, que trae con esa estación la plenitud de toda su gama de flores. Pero, ¿quién soy yo para que Dios, en cada estación del año, me obsequie esta vívida alegría, la de ver que todo florece o la de ver caer la nieve? Ante ese solo pensamiento brota en mí un desbordante amor. Nace en lo más profundo de mi ser y forma un nudo en mi garganta. Me conmuevo hasta las lágrimas al pensar que he recibido lo verdaderamente valioso de mi vida sin pagar nada por ello. He dado varias veces la vuelta al planeta en mis esfuerzos por lograr un mundo de paz, pero es aquí, en este jardín primaveral, donde puedo saborear la verdadera paz. Esta también nos fue dada gratuitamente por Dios, pero la hemos perdido en alguna parte y ahora, no sé por qué, pasamos la vida buscándola en los lugares equivocados. Para lograr un mundo de paz he pasado mi vida yendo a los lugares más humildes y apartados de los grandes centros urbanos. Conocí a esas madres africanas que no pueden sino miran con impotencia como sus hijos mueren de hambre. También me encontré con padres sudamericanos que viven junto a ríos de pesca abundante pero no pueden alimentar a sus hijos porque no la saben aprovechar. Todo lo que hice fue compartir con ellos un poco de comida, y a cambio ellos me brindaron su amor. Embriagado por la fuerza del amor he cultivado selva virgen, he plantado, he cortado árboles para construir escuelas y he pescado para alimentar a niños hambrientos. He sido feliz pescando toda la noche mientras los mosquitos no cesaban de picarme, e incluso cuando me hundía hasta las rodillas en el lodo, porque veía desaparecer la tristeza de los rostros de mis solitarios vecinos. En búsqueda del atajo que nos lleve a un mundo pacífico me dediqué a inspirar cambios en el pensamiento político y en el modo de discurrir de la gente. Me encontré con el entonces presidente Gorbachov, de la ex Unión Soviética, como parte de mis esfuerzos para lograr la reconciliación entre el comunismo y la democracia. También me reuní con el entonces presidente Kim Il-sung, de Corea del Norte, para debatir seriamente sobre la manera de traer la paz a la península de Corea. También cumplí el rol de un bombero para un Estados Unidos que se derrumba moralmente, con la intención de revivir el espíritu puritano. Me concentré en la solución de diversos conflictos en el mundo. No dudé en entrar en Palestina en momentos en que el terrorismo era rampante, en aras de la reconciliación entre musulmanes y judíos. He reunido a miles de judíos, musulmanes y cristianos en un mismo lugar, proporcionándoles un campo para la reconciliación, y organizado con ellos marchas por la paz, si bien los conflictos continúan. Sin embargo, ahora veo la esperanza de que en Corea se abran de par en par las puertas hacia un mundo pacífico. Puedo sentir en cada célula de mi cuerpo que en esta península coreana, forjada en interminables sufrimientos y en la tragedia de la división, existe, almacenada y a punto de estallar, una energía lo suficientemente poderosa como para conducir al mundo en lo cultural y en lo económico. Así como nadie puede impedir que vuelva la primavera, ningún poder humano puede evitar que la fortuna celestial venga a la península de Corea. Es tiempo de que el pueblo coreano se prepare en cuerpo y mente para elevarse junto con la ola de la fortuna celestial. La sola mención de mi nombre genera revuelo en el mundo. Soy una persona controversial. Nunca busqué dinero ni fama. He pasado la vida hablando únicamente de la paz, pero el mundo agregó diferentes calificativos a mi nombre, me rechazó y me apedreó. Muchos de ellos no están interesados en saber lo que digo ni lo que hago. Simplemente se me oponen. He sido encarcelado, acusado de cargos falsos, 6 veces en mi vida,
por diferentes gobiernos y dentro de distintas fronteras, bajo el colonialismo del Imperio japonés, por el régimen comunista de Corea del Norte, durante el gobierno de Sun Man-ri, en Corea del Sur e incluso en los Estados Unidos. Pasé por el dolor de ser abandonado con laceraciones en carne viva y derramando sangre. Hoy, sin embargo, no guardo ni la más pequeña herida en mi corazón. Ante el verdadero amor, las heridas no son nada. Si uno siente amor verdadero, hasta los enemigos se derriten sin dejar rastro. El verdadero amor es el impulso del corazón de dar y querer seguir dando. El verdadero amor es un amor que incluso se olvida del amor que ya dio, y vuelve a dar. He vivido toda mi vida embriagado por ese amor. No deseé nada que no fuese amor y di todo de mí para compartirlo con mis vecinos pobres. El camino del amor es muy difícil, pero aunque estallasen lágrimas y se me doblasen las rodillas, fui feliz en dedicar mi corazón a amar a la humanidad. Todavía hoy me siento lleno de un amor que no he podido entregar totalmente. Al compartir este libro con el mundo, oro para que dicho amor se convierta en un río de paz que riegue la árida tierra. Recientemente, un número creciente de personas ha estado tratando de saber más sobre mí, para que les sirva de ayuda. Vuelco entonces, en este libro, un relato sincero de recuerdos vívidos, pero debido a obvios e inevitables límites de espacio, anhelo poder brindarles en otra oportunidad todo lo que me haya quedado por decir aquí. Quiero enviar infinito amor a quien creyó en mí, se quedó a mi lado y compartió su vida conmigo, superando tantos momentos difíciles, mi esposa, Ha Cha-han-moon, a quien le estoy profundamente agradecido. Por último quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la señora Eun-Ju Park, presidente de la editorial Gi-on, que ha volcado toda su sinceridad y dedicación para llevar este libro a su publicación, así como a todo su equipo, que derramó mucho sudor para hacer más comprensibles al lector algunas complejidades de mi relato. San Myung-moon, Chonpyon, Corea del Sur. 1 de marzo de 2009. Capítulo 1. El alimento es amor. Lo que aprendí acerca de la paz cuando mi padre me cargaba en su espalda. He vivido desde siempre con un solo pensamiento: lograr un mundo de paz, un mundo sin guerras ni disputas, un mundo en el que todos conviviésemos en amor. Quizá alguien pueda decir, ¿cómo es posible que hayas pensado en la paz desde que eras un niño? Pero, ¿acaso es tan asombroso que un niño sueñe con un mundo pacífico? En 1920, cuando nací, Japón ocupaba Corea por la fuerza. Después de la liberación, sufrimos la Guerra de Corea, la crisis financiera asiática y otras numerosas crisis agudas, con las cuales, durante mucho tiempo, mi tierra estuvo lejos de tener paz. Pero tal dolor y caos no eran algo exclusivo de ella. Las dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam y las guerras en el Medio Oriente demuestran que la gente se odió constantemente y siempre apeló a las armas y a los bombardeos. Para quienes experimentaron la tribulación de sentir su carne desgarrada y sus huesos astillados, quizá la paz no sea más que un sueño con el que podían fantasear. Sin embargo, lograr la paz no es algo tan difícil. Podemos hallarla en el aire, en el ambiente natural y en la gente que nos rodea. Cuando niño sentía que el campo era mi hogar. Vaciaba en segundos el pote de arroz del desayuno y salía a corretear el día entero por las colinas y los arroyos. Podía pasar toda la jornada deambulando por el bosque, donde vivía una enorme variedad de aves y animales, comiendo yerbas y frutos silvestres. Nunca pasaba hambre. Aún siendo un niño sentía que mi mente y mi cuerpo se sentían a gusto en cuanto ingresaba al bosque. Muchas veces, después de corretear y jugar, me quedaba dormido allí. Cuando eso sucedía, mi padre tenía que venir a buscarme. Escuchaba su voz entre sueños, gritando mi nombre a la distancia: Yeon-myung, Yeon-myung. Aún dormido, yo sonreía complacido. De pequeño, mi nombre era Yeon-myung. Si bien el sonido de su voz me despertaba, yo fingía dormir para que él me cargase en su espalda de vuelta a casa y disfrutar así de la sensación de ir con la mente tranquila, sintiéndome seguro y libre de preocupaciones. Eso era la paz. Es así como aprendí lo que ella era, viajando sobre la espalda de mi padre. Yo también amaba al bosque porque toda la paz del mundo habitaba allí. Las formas de vida que lo habitaban no luchaban entre sí. Por supuesto, se comían unos a otros,
pero era porque inevitablemente tenían hambre y la necesidad de mantenerse a sí mismos, no porque se odiaran. Ni las aves, ni las bestias, ni los árboles, se odian entre sí. Para que haya paz no debe existir el odio. El odio entre seres de la misma especie solamente se ve en la raza humana. La gente odia a los demás porque su país, su religión o su manera de pensar son diferentes. Hasta el día de hoy he recorrido cerca de 200 países, pero al aterrizar en sus aeropuertos, no fueron muchos los lugares donde pensé, este lugar es tranquilo y acogedor. Había muchos lugares en los que, a raíz de la guerra civil, soldados con sus armas en alto vigilaban las terminales aéreas y bloqueaban las calles. Allí, día y noche se escuchaba el sonido de disparos. Más de una vez estuve a punto de perder la vida en lugares donde fui a hablar de paz. En el mundo en que vivimos, grandes o pequeños, los conflictos y enfrentamientos no cesan. Decenas de millones de personas sufren de hambre por falta de alimentos, pero se gastan miles de millones de dólares en armamento militar. Si se ahorrase el dinero empleado en armas y bombas, se podría aliviar el hambre y el dolor de toda esa gente. He dedicado mi vida a construir puentes de paz entre países que están enemistados y se odian por causas ideológicas y religiosas. He creado foros donde el Islam, el cristianismo y el judaísmo pudieron reunirse en armonía. He trabajado para conciliar las opiniones de los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando estaban en desacuerdo sobre Irak. He ayudado en el proceso de reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. No lo hice para buscar dinero o fama. Desde el momento en que tuve edad suficiente para saber lo que sucedía en el mundo, mi objetivo ha sido uno solo, un mundo unido y pacífico. No deseo nada más. No ha sido fácil vivir día y noche por el propósito de la paz, pero es el único trabajo que me hace feliz. Durante la Guerra Fría experimentamos el dolor de ver a nuestro mundo dividido ideológicamente en dos. Parecía entonces que, si solo el comunismo desapareciese, la paz sería alcanzada. Sin embargo, ahora que la Guerra Fría terminó, tenemos más conflictos que entonces. Nos hemos fracturado en pedazos por causas raciales y religiosas. Como si no alcanzara con las hostilidades en las fronteras, en algunos países se producen separaciones internas por causas raciales, religiosas y regionales. Las personas, así separadas y enemistadas unas con otras, se resisten a abrir sus corazones. Cuando observamos la historia humana vemos que las guerras más brutales y crueles no han sido las guerras entre naciones, sino las interraciales. De estas, las peores han sido aquellas en que la religión se usó como pretexto. En la Guerra Civil de Bosnia, uno de los peores conflictos étnicos del siglo XX, se llevó a cabo una cruenta limpieza en un esfuerzo por secar las semillas de la sangre musulmana. Más de 7.000 musulmanes, niños incluidos, fueron masacrados. Recordamos el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, donde los 110 pisos de las dos torres del World Trade Center de Nueva York fueron hechos pedazos tras ser estrellados dos aviones contra ellas. En la Franja de Gaza de Palestina, cientos de seres humanos perdieron sus vidas como resultado de ataques israelíes con misiles. Recientemente lo que sucede en el este de Europa, Ucrania. Una nación libre y soberana está siendo invadida y arrasada por las fuerzas de ocupación de Rusia. ¿Qué hace a la gente odiarse y matarse unos a otros de esta manera? Razones superficiales hay muchas, pero cuando miramos detrás de la membrana para encontrar las causas subyacentes, descubrimos que la religión está infaliblemente presente en casi todos los casos. Ese fue el caso de la guerra del Golfo en torno al petróleo, y también lo es el conflicto árabe-israelí sobre el control de Jerusalén. Cuando el racismo utiliza la religión como pretexto, el problema se vuelve extremadamente complejo. Los fantasmas del mal de las guerras religiosas, que creíamos desaparecidos con la Edad Media, siguen acechándonos en el siglo XXI. La razón de que las guerras religiosas sigan estallando es que muchos políticos utilizan la enemistad entre religiones para satisfacer sus ambiciones egoístas. Ante objetivos políticos, las religiones pierden la brújula y vacilan. Han perdido de vista su propósito esencial. Las religiones existen originalmente para el bien de la paz. Todas ellas tienen la responsabilidad de promover la paz mundial. Lamentablemente vemos que, por el contrario, se convierten en la causa de algunos conflictos.
Detrás de este mal se esconde la política negra, con poder y dinero en sus puños. La responsabilidad principal de un líder, por encima de todo, es mantener la paz, pero a menudo hace lo contrario y lleva al mundo hacia la confrontación y la violencia. A menos que los líderes enderecen sus corazones, los países y los pueblos perderán su dirección y deambularán presas de la confusión. Hay dirigentes que utilizan la religión y el nacionalismo para satisfacer ambiciones tan oscuras como desmedidas. La religión y el amor a la nación no son malos en esencia, pero únicamente tienen valor cuando contribuyen al bienestar de la comunidad global. Cuando alguien afirma que solamente su propia religión o grupo étnico son los correctos, cuando desprecia y culpa a otras religiones y grupos étnicos, su fe y su nacionalismo pierden todo valor. En efecto, cuando al profesar una religión se atropella a los demás y se menosprecia a otras confesiones, eso ya deja de ser bondad. Lo mismo sucede cuando se trata de justificar a la raza y al país propio, descalificando a los demás. Vivir reconociéndose y ayudándose unos a otros es la verdad del universo. Hasta el animal más insignificante lo sabe. Perros y gatos se llevan mal, pero si se crían en el mismo hogar, uno cuida de los cachorros del otro y conviven bien. También podemos observar esto en los vegetales. Hay enredaderas que crecen apoyándose en el tronco de los árboles, pero el árbol no le dice, ¿qué crees que estás haciendo, que me enroscas para subir? Convivir cuidándose unos a otros es un principio universal. Quien se desvíe de este principio, tarde o temprano termina mal. Si las diferentes razas y religiones continúan acusándose y peleando entre sí, la humanidad no tiene futuro. Si insisten en el terror y las guerras, algún día desaparecerán como el polvo. Pero no es que no haya esperanza. Evidentemente, la hay. He vivido toda mi vida soñando con la paz sin soltar la cuerda de la esperanza. Lo que anhelo es derribar por completo los muros y cercas que encierran y dividen al mundo para hacer de este un ámbito unido. Anhelo abatir las barreras religiosas, superar las barreras interraciales y rellenar la brecha entre ricos y pobres para que luego podamos restablecer el escenario de paz que Dios creó en el principio. Estoy hablando de un mundo donde nadie pase hambre y nadie viva derramando lágrimas. Para curar un mundo donde no hay esperanza y se carece de amor, debemos volver a tener el corazón puro que tuvimos de niños. El camino para despojarnos de la ambición de poseer cada vez más y recuperar nuestra hermosa esencia humana es revivir el aliento del amor y el principio de paz que recibimos cuando nuestros padres nos cargaban en sus espaldas. La alegría de alimentar a otros. Mis ojos son muy pequeños. Dicen que cuando nací, mi madre exclamó, mi bebé no tiene ojos. Y con sus dedos procuró abrírmelos. Ni bien parpadeé, dijo con alegría, oh, sí, tiene ojos. Por tener ojos tan pequeños, me pusieron de apodo Osan Chip Chokumnuni, que significa los ojos pequeños de la casa de Osan. Osan era el nombre de la ciudad natal de mi madre. Aún así, nunca escuché decir que mis ojos pequeños me hicieran menos atractivo. Por el contrario, quienes sabían algo de fisonomía decían que en mis ojos pequeños encerraban la predisposición a ser un líder religioso. Creo que es porque, al igual que el diafragma de una cámara fotográfica, que se achica para enfocar mejor los objetos más alejados, un líder religioso debe ser capaz de ver más allá que los demás. Mi nariz es bastante inusual también. A simple vista parece obvio que es la nariz de un hombre terco, que no obedece a nadie. Debe haber algo de cierto en la fisonomía, porque cuando miro hacia atrás en mi vida se me ocurre que nací con estos rasgos para vivir como viví. Nací en el número 2221 de Sangsari, distrito de Deokyeon, Jeonju, provincia de Pyeongan, como el segundo hijo de Chungshumon, del clan de Namchung y de Chungchekim, del clan Kim de Jeonan. Vi la luz en el sexto día del primer mes del calendario lunar, en 1920, un año después del movimiento de la independencia de 1919. Dicen que nuestra familia se estableció en la localidad de Sangsari en tiempos de mi bisabuelo, quien trabajó la tierra construyendo la fortuna de la familia con sus propias manos y nunca probó tabaco ni alcohol. Por el contrario, prefirió, con ese dinero, comprar alimentos a los necesitados. Cuando murió, sus últimas palabras fueron, bendiciones de todos los valles de Corea Irán hacia quien alimente a gente de todas las regiones. Por eso,
la sala de nuestra casa estaba siempre llena de gente. A tal punto lo estaba, que incluso personas de otros lugares sabían que si pasaban por nuestra casa, se les daba comida. Mi madre jamás se quejó por tan agotadora tarea. Mi bisabuelo, tan diligente que tenía por regla no descansar, aprovechaba los ratos libres para fabricar calzados de paja que luego vendía en la feria. Cuando viejo compró unos patos y los soltó, pidiendo en oración que le fuese bien a sus descendientes. También contrató a un maestro de caracteres chinos para que enseñara gratis a los jóvenes del pueblo. Por eso los pobladores lo llamaron San Okey, joya de bondad, y se referían a nuestro hogar como la casa que será bendecida. Luego mi bisabuelo falleció y, mientras yo crecía, aquella riqueza, que solía ser mucha, se fue esfumando. Nos quedó apenas algo de arroz para comer. Sin embargo, la costumbre familiar de compartir nuestra comida continuaba intacta. Alimentábamos primero a los otros, aunque no quedase suficiente para los miembros de la familia. Gracias a ello, lo primero que aprendí, después de empezar a caminar, fue servir comida a los demás. Durante la ocupación japonesa, el paso obligado de los que huían del país a refugiarse en Manchuria atravesaba Seoncheon, en la provincia de Pionyang Norte. Nuestra casa estaba situada al borde de la carretera principal que iba a Seoncheon. Aquellos a quienes los japoneses les habían quitado todo, sus casas y sus tierras, y se dirigían a Manchuria buscando comenzar una nueva vida, pasaban delante de mi casa. Mi madre siempre dio de comer a los que pasaban, provenientes de todas las regiones de Corea. Si un mendigo venía a pedir comida y mi madre no reaccionaba con la suficiente rapidez, mi abuelo recogía su plato y salía a darlo. Será porque nací en esa familia que también yo he pasado mi vida alimentando gente. Para mí, dar alimento a las personas es más valioso y precioso que cualquier otra cosa. Si estoy comiendo y veo a alguien que no come, me duele el corazón y mi mano deja los cubiertos. Sucedió cuando yo tenía 11 años. Se acercaba el último día de diciembre y todos en el pueblo estaban ocupados preparando masas de arroz para las fiestas de fin de año. Unos vecinos atravesaban una situación difícil y no tenían nada para comer. No podía borrar sus rostros de mi mente. Estaba tan preocupado e inquieto que daba vueltas y vueltas dentro de la casa sin saber qué hacer hasta que finalmente recogí una bolsa de 8 kilos de arroz y salí corriendo. Estaba tan apurado para sacar el arroz sin que me vieran que no encontraba un hilo para atarlo. Cargué la bolsa al hombro y corrí cuesta arriba por un camino pronunciado durante casi 8 kilómetros, hasta la casa de los vecinos. Me sentía tan bien al pensar que podía satisfacer el estómago de gente con hambre, que mi pecho agitado latía con fuerza. El granero estaba al lado de nuestra casa. Tenía sus 4 costados muy bien cubiertos, para que el arroz triturado no saliese hacia afuera y en invierno no se filtrase el viento y su interior se mantuviese a la temperatura adecuada. Si llevaba brasas de la estufa de casa, el granero era más cálido que una habitación con calefacción. Algunos mendigos que viajaban por todo el país pasaban el invierno allí. Estaba tan fascinado por las historias que ellos contaban sobre el mundo exterior, que cada vez que podía iba al granero. Mi madre me llevaba la comida y también traía lo suficiente para que comiesen mis amigos los desposeídos. Comíamos del mismo plato, sin importar cuál cuchara era la de quién y pasábamos algunas noches de invierno compartiendo la misma frazada. Cuando llegaba la primavera y ellos partían hacia lugares lejanos, yo me quedaba esperando el próximo invierno, ansioso de que volviesen. Sus cuerpos estarían mal vestidos, pero no sus corazones. Sentían, claramente, un amor profundo y cálido. Yo les daba alimento y ellos compartían conmigo su amor. La profunda amistad y el cálido afecto que ellos me transmitieron sigue siendo un fuerte estímulo para mí. Cada vez que viajo por el mundo y veo niños padeciendo hambre y dolor, me viene a la memoria mi bisabuelo, quien nunca vaciló en alimentar a otros. Ser amigo de todos. Si decido hacer algo, tengo que ponerlo en acción de inmediato, de lo contrario, no puedo dormir. Si por alguna razón debía esperar hasta que aclarase el día, pasaba la noche en vela, raspando la pared. De tanto raspar estropeaba el tabique divisorio, al punto que una pila de polvo se acumulaba en el piso. Si alguien me mortificaba, me despertaba en medio de la noche, salía corriendo de la casa, llamaba al culpable y lo desafiaba a pelear, de modo que también fue agobiante para mis padres criar un hijo así.
No podía, especialmente, dejar pasar las injusticias. Como si yo fuese el justiciero del barrio, me entrometía en todas las peleas de los chicos, decidía quién estaba en lo correcto y quién equivocado y solía reprender al que había obrado mal. Una vez fui a ver al abuelo de un niño violento y caprichoso del barrio y le advertí con firmeza: «Abuelo, su nieto ha hecho tal y tal cosa. Por favor, tiene que controlarlo más». Podía parecer tosco en mi conducta, pero era un niño con mucho corazón. Me gustaba quedarme hasta tarde y dormirme con una mano sobre los senos caídos de mi abuela, pero ella no cuestionaba mis chiquilladas. Cuando iba a visitar a mi hermana mayor después de que se casó, si los adultos de la familia de mi cuñado no me odiaban, aunque los molestaba para que me preparasen masas de arroz o que mataran un pollo para comer, era porque ellos sabían que yo tenía afecto. Yo ponía un énfasis muy especial en el cuidado de los animales. Hacía un charco para que pudiesen beber agua las aves que anidaban en un árbol que crecía frente a mi casa. Traía mijo del galpón y lo desparramaba en el patio para que comiesen. Los pájaros, que al principio huían cuando alguien se acercaba, pronto se dieron cuenta de que la persona que les daba de comer los amaba y dejaron de huir cuando me veían. Una vez, con la intención de criarlos, atrapé unos peces, los puse en un charco y les di un puñado de ración, pero al levantarme a la mañana siguiente me encontré con que habían muerto todos. Tenía tantos deseos de criarlos bien. Me quedé tan estupefacto al verlos flotar inertes sobre el agua, que lloré todo el día. Mi padre tenía centenares de colmenas. Si a una enorme colmena de madera se le clavaba una tabla prensada, las abejas depositaban su cera para anidar allí y almacenar su miel. Yo era tan curioso que una vez fui a ver cómo las abejas construían su casa y metí la cara en el centro de la colmena, me picaron todo y mi cara se hinchó de manera tal que parecía un almohadón. Una vez quité las bases de las cajas de las colmenas y recibí una fuerte reprimenda. Cuando las abejas terminaban de construir sus colmenas, mi padre juntaba las bases y las apilaba. Las bases estaban cubiertas de cera que podía usarse en lugar del aceite para encender las lámparas, pero, en mi impericia, yo deshacía las valiosas bases por querer compartirlas con hogares que no tenían para comprar aceite. Por querer ser generoso a mi manera, fui duramente amonestado por mi padre. Sucedió cuando yo tenía 12 años. En aquellos días no había un pasatiempo satisfactorio. Las opciones eran el yu, el hangei, similar al ajedrez, y juegos de naipes coreanos. Siempre me gustó ver gente agrupada divirtiéndose. Durante el día me gustaba jugar yu o remontar mi cometa, y al atardecer recorría las rondas de juegos de naipes del pueblo. Eran juegos donde el ganador podía obtener 120 wons, unidad monetaria coreana, en una mano, y yo generalmente podía ganar por lo menos una vez en cada 3 manos. En vísperas de Año Nuevo y en la primera luna llena de enero era cuando más se jugaba. En esos días la policía venía a mirar pero hacía la vista gorda y no detenía a nadie. Yo iba a los lugares donde jugaban los mayores, dormía un rato y me metía en las últimas 3 partidas de la madrugada. Con el dinero que ganaba compraba almíbar hecho de granos y le daba un poco a cada uno de los niños del barrio. Jamás usé ese dinero para mí ni para hacer algo malo. Cuando nos visitaban mis cuñados tomaba dinero de sus carteras, con previo permiso y con él compraba caramelos y almíbar para niños carenciados. En cualquier pueblo es natural que haya gente que vive bien y gente que vive mal. Al ver que las viandas de mis amigos pobres apenas tenían mijo cocido, no podía comer mi propio almuerzo de arroz. Por lo tanto, me gustaba cambiarles mi arroz por su mijo. Intimaba más con los niños de familias pobres que con los de familias ricas e influyentes, y haría cualquier cosa para que no pasaran hambre. Ese era precisamente mi pasatiempo favorito. Yo era pequeño todavía, pero quería ser amigo de todos. De hecho, quería ser más que amigo, sentía deseos de llegar a compartir algo más profundo que la amistad. Uno de mis tíos era muy ambicioso. En medio del pueblo su familia poseía una huerta de melones, y en verano la dulce fragancia de ese fruto hacía que los niños que pasaban cerca se pusiesen ansiosos por comerlo. Mi tío se sentaba al costado del camino, en una especie de atalaya, para vigilar su huerta y no compartía un solo melón con nadie. Un día le pregunté: «Tío, ¿puedo comer todos los melones que quiera?». «Claro, por supuesto», respondió él con franqueza.
Entonces avisé a todos los niños que el que desease comer melón debía venir al frente de mi casa a las 12 de la noche con una bolsa de arpillera. A medianoche nos fuimos hacia la huerta y les dije: quiero que cada uno de ustedes elija a gusto y recoja un surco de melones, no se preocupen por nada. Los niños lanzaron una exclamación de alegría, corrieron hacia la huerta y en pocos minutos limpiaron varias higueras. Esa noche se sentaron en un campo de tréboles y comieron melón hasta que sus estómagos quedaron a punto de estallar. Al día siguiente hubo conmoción en la casa de mi tío. Cuando llegué allí vi que parecía una colmena agitada, y él, ni bien me vio, me gritó: «Bandido, ¿es obra tuya? ¿Fuiste tú el que arruinó todo mi esfuerzo?». Sin amedrentarme por sus retos le retruqué: «Tío, ¿no se acuerda? ¿Acaso no me dijo que podía comer todos los melones que deseara?». El deseo de esos niños de comer un melón era precisamente mi deseo. ¿Es justo que tenga un melón cada uno, o que no les dé absolutamente nada? Al oír esto se aplacó su enojo y me dijo: «Está bien. Tienes razón». Y se retiró. Una clara brújula en mi vida. El clan Moon se originó en Namchung, cerca de Naju, en la provincia de Cholla, a unos 320 kilómetros al sur de Seúl, en la región suroeste del país. Mi bisabuelo Yuneul Moon era el menor de los 3 hijos de mi tatarabuelo Sunak Moon, y él, a su vez, tuvo también 3 hijos, Chiwook, Singwook y Jongwook. Mi abuelo, Chiwook Moon, era el mayor de ellos. El abuelo era analfabeto. Nunca asistió a la escuela formal ni al centro de estudios de la villa. Pero tenía una capacidad de concentración tal que, de solo escucharlo, prácticamente se memorizó el Samguk-chi, libro de historia de los 3 reinos. Y no fue únicamente el Samguk-chi. Si alguien contaba algo muy interesante, lo recordaba íntegramente y lo recitaba tal cual. Lo que fuere, lo recordaba con escucharlo una sola vez. También mi padre, asemejándose al abuelo, cantaba de memoria un cancionero de himnos cristianos de más de 400 páginas. El abuelo siguió fielmente las últimas palabras del bisabuelo: vivir brindándose a otros incondicionalmente. Pero fue incapaz de cuidar la fortuna familiar, ya que su hermano menor, Jungwook, pidió un préstamo hipotecando las propiedades de la familia y, de golpe, todo se hizo humo. A partir de entonces la familia atravesó todo tipo de sufrimientos, pero ni el abuelo ni mi padre le guardaron rencor, ya que mi tío abuelo Jungwook no había derrochado la fortuna en el juego. Todo el dinero que había pedido prestado contra la hipoteca lo envió al gobierno provisional, que tenía su sede en Shanghái. En aquellos días 70.000 wons eran mucho dinero, y el tío abuelo Jungwook lo había donado al movimiento por la independencia. Graduado del seminario de Pyongyang, Jungwook era un intelectual. Hablaba con fluidez el inglés y era muy versado en estudios chinos. Sirvió como pastor principal de 3 iglesias, incluyendo la iglesia de Deok-hyung en Deok-eomyeon, junto al maestro Namsun Choi. Participó en la redacción de la Declaración de Independencia de 1919. Cuando se encontró, sin embargo, con que 3 de los 16 líderes cristianos firmantes estaban asociados con la iglesia de Deok-hyung, el tío abuelo dio un paso al costado y se retiró voluntariamente de la lista de representantes del pueblo. Sunu Lee, uno de los signatarios restantes que había aunado voluntades con mi tío abuelo para fundar la escuela de Osan, tomó ambas manos de Jungwook y le pidió con lágrimas que se hiciera cargo del movimiento independentista en caso de que ellos fracasaran. Más tarde Lee falleció a manos de las autoridades coloniales japonesas. De regreso a nuestra ciudad natal, el tío abuelo Jungwook imprimió miles de banderas de Corea y las repartió, al grito de Mansei, ¡viva!, a la multitud que se volcaba a las calles a exclamar su apoyo a la independencia. El 8 de marzo de ese año fue detenido mientras encabezaba una manifestación en la colina detrás de la oficina administrativa de Aipomyeon. A la manifestación en apoyo a la independencia asistieron el director, los profesores y cerca de 2.000 estudiantes de la escuela de Osan, unos 3.000 cristianos y unos 4.000 residentes de la zona. Lo sentenciaron a 2 años y fue encarcelado en la prisión de Uihu, de la que fue liberado al año siguiente como parte de un indulto especial. Aún así, la persecución que sufría por parte de la policía japonesa era tal que no podía permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Siempre andaba huyendo de un lugar a otro. Habiendo sido torturado por la policía japonesa con una lanza de bambú,
tenía una enorme cicatriz reveladora de que le habían arrancado pedazos de carne. También le habían perforado las piernas y uno de los flancos, pero nunca claudicó. Cuando los japoneses se dieron cuenta de que no podían quebrarlo, trataron de apaciguarlo ofreciéndole el cargo de jefe del condado si dejaba de manifestar. Su respuesta fue, en tono de reprimenda: «A los japoneses y en voz alta, ¿creen que trabajaría para ustedes, ladrones?». En una ocasión, cuando yo tenía unos 7 u 8 años y sabiendo que el tío abuelo Jungbuk estaba de paso en nuestra casa, vinieron a verlo algunos miembros del ejército independentista. Estaban faltos de fondos y habían caminado en la oscuridad bajo una fuerte nevada para venir a pedir ayuda. Mi padre nos cubrió a todos para que no nos despertásemos, pero yo, ya despabilado, me quedé allí, bajo la frazada, con los ojos bien abiertos, prestando oídos a la charla que compartían los adultos. Aunque era tarde, mi madre mató un pollo e hirvió unos fideos para servirlos a los combatientes. Todavía llevo en mis oídos las palabras que escuché del tío abuelo Jungbuk mientras yo contenía la respiración bajo las frazadas: aunque mueran, si lo hacen por el bien del país, esa muerte se convierte en una bendición. Y a continuación les dijo: lo único que se ve ahora ante nuestros ojos es la oscuridad, pero ciertamente la mañana brillante llegará. A consecuencia de las torturas recibidas, su cuerpo siempre le causaba molestias, pero su voz resonó con firmeza. Tampoco olvido que me preguntaba a mí mismo, ¿por qué alguien tan maravilloso como el tío abuelo tiene que ir a la cárcel? Si fuésemos más fuertes que el Japón, esto no habría sucedido. El tío abuelo Jungbuk continuó vagando por el país. Eludía la persecución de la policía japonesa y no fue hasta 1966, cuando yo estaba en Seúl, que volví a oír de él. El tío abuelo apareció en un sueño a uno de mis primos más jóvenes y le dijo: «Estoy enterrado en Yeonseon, en la provincia de Gangwon». Fuimos a la dirección recibida en el sueño y descubrimos que había fallecido 9 años antes. Encontramos el montículo de la tumba cubierto de maleza. Tuve que trasladar sus restos a Paju, en la provincia de Gyeonggi, cerca de Seúl. En los años siguientes a la liberación de Corea del colonialismo del Japón en 1945, los comunistas de Corea del Norte asesinaron a ministros cristianos y a combatientes independentistas en forma indiscriminada. El tío abuelo Jungbuk, temiendo que su presencia pudiese causar daño a la familia, escapó de los comunistas cruzando hacia el sur del paralelo 38. Bajando hacia Yeonseon sin que nadie de la familia tuviera siquiera idea de ello. Allí, en la profundidad de las montañas de Yeonseon sobrevivía vendiendo pinceles y más tarde abrió un taller de estudio de caracteres chinos. Según sus discípulos, disfrutaba al componer, espontáneamente, poemas en chino. Sus estudiantes transcribieron unos 130 poemas, incluido el siguiente: La paz entre el norte y el sur. 10 años han pasado desde que salí de casa para ir al sur. El flujo del tiempo acelera el blanco de mi cabello. Me gustaría regresar al norte, pero, ¿cómo? Lo que pretendía ser una breve estadía se ha prolongado. Vistiendo ropa de cáñamo de verano. Me ventilo con un abanico de seda y me preocupa lo que el otoño traerá. La paz entre sur y norte se acerca. Los niños que esperan bajo el alero no necesitan preocuparse tanto. Aunque estaba separado de su familia y viviendo en Yeonseon, una tierra desconocida para él en todos los sentidos, el corazón del tío abuelo Jungbuk estaba lleno de preocupaciones por su país. También dejó esta frase: una vez que te fijes una meta, prométete mantener el estándar más alto, no te permitas el más mínimo deseo personal. Las contribuciones de mi tío abuelo al movimiento de la independencia fueron reconocidas póstumamente por el gobierno de la República de Corea, en el año 1977 con el Premio Presidencial y en 1990 con la Orden de Mérito de la Fundación Nacional. Aún recito esos versos que surgieron de un corazón embebido de amor por su país, aún en medio de intensas tribulaciones. Cuanto más envejezco, más pienso en el tío abuelo Jungbuk. Sus sentimientos de preocupación por su suelo patrio penetran en mi alma. He enseñado a nuestros miembros la canción Daeang-gi Riga, canto a la geografía de Corea, cuya letra fue escrita por él. Cuando la canto, desde el monte Baekdu hasta el monte Aya, siento una gran paz interior y es también con esa sensación que nuestros miembros la disfrutan. Canto a la geografía de Corea.
La península de Corea emerge en el oriente. Se afianza en el corazón de 3 países orientales. Al norte, las extensas llanuras de Manchuria. Al este, el profundo y azul mar oriental. Al sur, un mar de islas. Al oeste, el profundo y calmo mar amarillo. Productos de los mares apilados en sus 3 lados. Nuestro tesoro es la variedad de sus peces. El imponente monte Baekdu se erige al norte, suministrando aguas a los ríos Amrok y Tuman, que fluyen a los mares del este y el oeste, delineando un nítido borde con los soviéticos. El monte Kumgang brilla en el centro, una reserva para el mundo, orgullo de Corea. El monte Aya se eleva sobre el azul del Mar del Sur, un hito para los pescadores marinos. Las 4 praderas de Daedong, Angang, Jeongan y Jeonju alimentan y visten a nuestro pueblo. Las 4 minas de Bonsan, Sonan, Daecheon y Hae-Rayong nos dan los tesoros de la tierra. Las 4 ciudades de Chunsun, Pyeongyang, Daegu y Kaesun brillan sobre la tierra. Los 4 puertos de Busan, Wonsan, Mapo e Incheon acogen a las naves extranjeras. Los ferrocarriles se expanden desde Chunsun, conectando las 2 líneas principales de Chungdeui y Chungbu. Los ramales de Chungwon y Hounam van de norte a sur, cubriendo la península. Nuestros sitios nos cuentan historias. Pyongyang y la ciudad de 2000 años de Dangun, Kaesun, capital del reino de Koryo, Chunsun, por 500 años capital del reino de Chousan, Chungju, resplandeciendo 2000 años de cultura del reino de Silla, cuna de Pakshuk Kyosae. Chungcheon tiene a Guyo, la capital histórica del reino de Baekje. Hijos de Corea abriendo caminos al futuro, las olas de la civilización lavando nuestras costas. Salid de las colinas, y marchad hacia adelante con ímpetu hacia el mundo del futuro. Un niño testarudo que jamás se daba por vencido. Si bien mi padre era bueno prestando dinero irrecuperable a la gente, no lo era a la hora de cobrarlo. Por otra parte, si pedía dinero prestado honraría el compromiso firmado, aunque tuviera que vender las vacas de la familia o remover una de las columnas de nuestra casa y venderla en el mercado. Él siempre decía, una pequeña artimaña no puede cambiar la verdad. Lo verdadero no se deja avasallar por un pequeño engaño. Todo lo que surja de un engaño, tarde o temprano sale a la luz. Mi padre era corpulento, tan fuerte que no le costaba subir un tramo de escaleras cargando una bolsa de arroz sobre sus hombros. El hecho de que yo, a la edad de 90 años, todavía pueda viajar por el mundo y mantenerme activo, se debe al físico que heredé de mi padre. Mi madre, cuyo himno cristiano favorito era Ierground, la tierra más elevada, también fue una mujer impetuosa. He sacado de ella no solo su amplia frente y su rostro redondo, sino también su carácter directo y su espíritu optimista. También tengo un toque de testarudez y, sin duda alguna, soy hijo de mi madre. Cuando era niño, recibí el apodo de Aruri, llorón por todo el día. Me lo gané porque una vez que comenzaba a llorar lo hacía desde la mañana a la noche. Cuando lloraba, además, lo hacía tan fuerte que la gente pensaba que algo terrible había ocurrido. Los que estaban durmiendo salían a ver qué sucedía. No era que yo llorase sentado. De ninguna manera. Yo saltaba por toda la habitación y armaba un notorio lío. Saltaba contra las paredes y objetos de la habitación, lastimándome todo el cuerpo al punto de dejar manchas de sangre. Desde niño mostré este intenso aspecto de mi personalidad. Una vez que me determinaba a algo jamás me rendía, aunque terminase con algún hueso quebrado. Por supuesto, todo eso ocurrió antes de que yo madurara. Cuando mi madre me regañaba por haber hecho algo incorrecto, yo le retrucaba, no, de ninguna manera. Todo lo que tenía que hacer era admitir que estaba equivocado, pero yo prefería morirme antes que pronunciar las palabras de reconocimiento de ello. Mi madre también tenía un carácter muy fuerte. Ella me castigaba y me decía, ¿cómo te atreves a responderle a tu madre? Una vez me golpeó tan fuerte que me noqueó, pero cuando me recuperé tampoco cedí a ella, que se quedó frente a mí llorando a gritos. Aún así, yo no admitía que estaba equivocado. Mi espíritu combativo era tan fuerte como mi terquedad.
No soportaba perder en ninguna situación. Los adultos de la villa decían, una vez que Ojos Pequeños se decide a hacer algo, lo hace. No recuerdo cuántos años tenía cuando un muchacho me dejó la nariz sangrando y huyó. Después de ello me pasé todo un mes frente a su casa, esperando a que saliera, hasta que finalmente los padres del muchacho se disculparon conmigo y encima me dieron un paquete de galletas de arroz. Esto no significa que siempre tratase de ganar por obstinación. Físicamente yo era más grande y más fuerte que los otros niños de mi edad, ninguno de ellos podía ganarme una pulseada. Una vez perdí una pelea con un chico 3 años mayor que yo. Quedé tan mortificado que, cada noche, iba a una montaña cercana. Allí le quité la corteza a un árbol de acacia y me entrené en el para, luego de 6 meses, poder derrotar al niño. En nuestra familia nacieron muchos hijos. Yo tenía un hermano mayor, 3 hermanas mayores y 3 hermanas menores. Era realmente bueno tener tantos hermanos, y si nos reuníamos con nuestros primos cercanos y lejanos éramos tantos que sentíamos que podíamos hacer cualquier cosa. Con el paso del tiempo, me siento como si me hubiese quedado solo en el mundo. Hacia fines de 1991 hice una corta visita a Corea del Norte y fui a mi ciudad natal por primera vez en 48 años. Allí me enteré de que mi madre y la mayoría de mis hermanos habían fallecido. Solo una hermana mayor y una hermana menor vivían. Mi hermana mayor, que había sido como una madre para mí cuando yo era niño, se había convertido en una abuela de más de 70 años. Mi hermana menor, a quien recordaba tan simpática, ya tenía más de 60 y su rostro estaba cubierta de arrugas. Cuando éramos niños, yo molestaba mucho a mi hermana menor. Le gritaba, Joseon, te vas a casar con un cíclope, y ella me respondía, ¿qué dijiste? ¿Qué te hace pensar que ya lo sabes? Entonces me corría y me golpeaba la espalda con sus pequeños puños. El año en que cumplió 18, Joseon tuvo una cita con vistas al matrimonio, arreglada por una de nuestras tías. Esa mañana se levantó temprano, peinó su cabello y se maquilló el rostro, limpió nuestra casa a fondo por dentro y por fuera, y esperó a que su posible novio llegara. Joseon, le dije para tomarle el pelo, ¿tantas ganas tienes de casarte? Eso la hizo sonrojarse. Todavía recuerdo lo hermosa que estaba con el rubor que se dejaba ver debajo del polvo blanco. Han pasado más de 10 años desde que visité Corea del Norte y me enteré de que mi hermana mayor, que tan melancólicamente lloraba al verme, ya falleció, dejando sola a la menor, lo que me llena de una congoja tal, que siento como si mi corazón se fuese a derretir. Yo tenía habilidad con las manos y solía confeccionarme las medias y la ropa. Cuando hacía frío enseguida me hacía una gorra. Lo hacía mejor que las mujeres y hasta les enseñaba a mis hermanas mayores. Una vez tejí una bufanda para Joseon. Mis manos eran grandes y gruesas como la garra de un oso, pero me gustaba coser y hacerme la ropa interior. A veces tomaba un trozo de tela, lo doblaba a la mitad, realizaba los cortes según el diseño adecuado, lo cosía, me lo ponía y me quedaba a la medida justa. Una vez hice un par de calcetines tradicionales de Corea para mi madre y ella expresó cuánto le gustaron diciendo, bueno, y yo que creía que el segundo hijo solo se la pasaba jugando, pero miren, me quedan perfectas. Además de Joseon tuve 4 hermanos menores. Mi madre tuvo 13 hijos, pero 5 no sobrevivieron. Su corazón debe haber estado profundamente atormentado. Debe haber sufrido mucho al tener que criar a tantos hijos en una situación poco holgada. En aquellos días se necesitaba hilar telas de algodón como parte de los preparativos para el matrimonio de un hijo o una hija. Mi madre tomaba el algodón de las plantas, lo colocaba en la rueca e hilaba cada hebra. Esto se llamaba toka engi, en el dialecto de la provincia de Chungán. Cada vez que un hijo se casaba, una tela de algodón tan suave y bella como el satén era creado por las ásperas manos de mi madre. Sus dedos trabajaban increíblemente rápido, mientras otros hilaban apenas unas 3 o 4 piezas del material tukaengi en un día, mi madre podía hilar hasta 20. Cuando estaba muy apurada para completar los preparativos del matrimonio de una de mis hermanas mayores, fue capaz de hilar un rollo entero de tela en un día. Era naturalmente impaciente. Una vez que se decidía a hacer algo trabajaba con rapidez para consumarlo. En eso me parezco a ella.
Desde mi infancia he disfrutado comer una gran variedad de alimentos. Cuando era niño me gustaba comer maíz, pepino, papa y frijoles, todos crudos. En una ocasión en que visitamos a mi familia materna, que vivía a unos 8 kilómetros de nuestra casa, me percaté de que algo redondo crecía en el campo. Pregunté qué era y me respondieron jiwa, o fruta de la tierra. En ese vecindario la gente se refería a las papas dulces como la fruta de la tierra. Alguien desenterró una y la cocinó para mí al vapor, así que me la comí. Tenía un sabor tan delicioso que llené una cesta y me las comí todas. A partir del año siguiente, no pude mantenerme lejos de la casa de mi familia materna por más de 3 días. Yo gritaba, «Mamá, voy a salir un rato», corría hasta donde ellos vivían, y comía papas dulces. En mi pueblo natal, en mayo, existía lo que llamábamos el paso de la papa. Enfrentábamos al invierno con papas hasta que llegase la primavera y pudiésemos comenzar la cosecha de la cebada. Mayo era un periodo crítico, porque si nuestro almacén de papas se agotaba antes de que la cebada pudiera cosecharse, la gente comenzaba a morir de hambre. Sobrevivir a la época en la cual los almacenes de papas se iban agotando, y la cebada aún no se podía cosechar, se parecía a subir una montaña empinada. Por eso, a ese lapso lo llamaban el paso o la cima de la papa. La cebada que comíamos en aquel tiempo no era la de grano laminado y sabroso que conocemos hoy. Los granos eran de forma cilíndrica, pero eso estaba bien para nosotros. Para poder cocinar la cebada teníamos que dejarla 2 días en remojo. Cuando nos sentamos a comer, yo presionaba la cebada con mi cuchara, tratando de hacer que los granos se pegaran, pero eso no servía de nada. El resultado era que se dispersaban como si fueran granos de arena. Yo lo mezclaba con pasta de judías rojas, gochujang, y tomaba un bocado. Al masticar, los granos de cebada se escurrían entre los dientes, por lo que tenía que mantener la boca bien cerrada. También solíamos atrapar y comer ranas verdes. En aquellos días, en las zonas rurales, a los niños con sarampión se les alimentaba con ranas verdes. Sus rostros habían quedado delgados por la pérdida de peso. Solíamos atrapar 3 o 4 ranas que estuvieran bien grandes y con bastante carne en las patas, las asábamos y envolvíamos en hojas de calabacín, por lo que daban muy tiernas y sabrosas, como si hubieran sido cocidas al vapor en una arrocera. Hablando de cosas sabrosas, tampoco puedo olvidar la carne de gorrión y de faisán. Recorriendo las colinas y los campos fue como llegué a comprender que había abundancia de alimentos en la naturaleza creada por Dios. Amar a la naturaleza y aprender de ella. Mi personalidad me exigía saber todo de cada cosa que veía. Yo no podía pasar algo por encima o conocerlo de manera superficial. Por el contrario, comenzaba a pensar, me pregunto cuál es el nombre de esa montaña. Me pregunto qué hay allá arriba. Y tenía que ir y verlo yo mismo. Cuando todavía era niño subí a las cimas de todas las montañas que se encontraban dentro de un radio de 8 kilómetros, de nuestra casa. Fui por todas partes, incluso más allá de las montañas. De esa manera, cuando veía que una de ellas brillaba con la luz de la mañana, podía ver en mi mente lo que había allí y contemplarlo a gusto. Odiaba siquiera ver lugares que no conocía. Yo tenía que saberlo todo sobre lo que podía ver e incluso sobre lo que estaba más allá. De lo contrario, mi mente se tornaba más inquieta de lo que podía soportar. Cuando iba a las montañas me gustaba tocar todas las flores y los árboles. Yo no estaba satisfecho con solo ver las cosas con mis ojos. Tenía que tocar las flores, olerlas e incluso colocarlas en mi boca y masticarlas. Disfrutaba tanto de las fragancias, el tacto y el gusto que no me habría importado si alguien me hubiera dicho que metiera la nariz y la dejara ahí durante todo el día. Amaba tanto a la naturaleza que cada vez que salía me pasaba el día paseando por las colinas y los campos y olvidaba que tenía que regresar a casa. Cuando mis hermanas mayores iban a las colinas a recoger verduras silvestres, yo les señalaba el camino colina arriba y escogía las plantas. Gracias a esta experiencia sé mucho acerca de numerosos tipos de vegetales silvestres que saben bien y tienen alto valor nutritivo. Estaba particularmente encariñado con un miembro de la familia del girasol llamada Seumbeawi, nombre científico, Ixeris dentata. Se podía mezclar con pasta de frijoles sazonados y colocarlo en un plato de gochujang bibimbap, y el sabor sería maravilloso.
Cuando uno come seumbawi tiene que colocarlo en su boca y contener la respiración por unos segundos. Este es el tiempo que tarda el sabor amargo en desaparecer y en aflorar otro diferente, el dulce. Es importante lograr el ritmo correcto para disfrutar del maravilloso sabor de la seumbawi. También me gustaba trepar a los árboles. Por lo general subía a un enorme castaño de 200 años de edad que estaba en nuestro patio. Me gustaba la vista desde las ramas superiores de aquel vegetal porque la vista rebasaba la entrada de la aldea. Una vez en el tope, no quería bajarme. En ocasiones me encontraba subido en el árbol hasta bien entrada la noche, y la menor de mis hermanas mayores salía y armaba un alboroto acerca de lo peligroso que era e intentaba persuadirme de que me bajara. Young, por favor, bájese de ahí, decía. Es tarde, y tiene que venir a acostarse a dormir. Si me da sueño, puedo dormir aquí, respondía yo. No importaba lo que argumentara. Yo no me movía de mi rama en el árbol de castaño. Finalmente perdía la paciencia y me pegaba un grito. Oye, mono, bájate de ahí ahora mismo. Quizás la razón de que me gustara tanto trepar los árboles era haber nacido en el año del mono. Cuando las rebabas de castañas colgaban en racimos, yo tomaba una rama rota y saltaba una y otra vez golpeándolas para derribarlas. Recuerdo que eso era muy divertido. Me da lástima que los niños de estos días no crezcan en el campo y experimenten este tipo de diversión. Las aves que volaban libres también eran objeto de mi curiosidad. De vez en cuando, pájaros particularmente hermosos pasaban por aquí. Yo trataba de saber todo lo que pudiera acerca de ellos, como por ejemplo distinguir al macho de la hembra. En ese entonces no había libros con información acerca de los diferentes tipos de árboles, arbustos y aves, de manera que tenía que examinarlos yo mismo uno por uno. A menudo me salteaba una comida porque me encontraba explorando las montañas en busca de los lugares a donde iban las aves migratorias. Una vez allí me encaramaba y me bajaba de un árbol cada mañana, durante varios días seguidos, para observar un nido de urraca. Quería ver cómo una urraca pone sus huevos. Finalmente llegué a presenciar este suceso, y, a la vez, me hice amigo del ave. Las primeras veces, la urraca emitía un fuerte graznido y armaba un gran alboroto cuando notaba que me acercaba. Posteriormente, sin embargo, pude acercarme y se quedaba tranquila. Los insectos de la zona también eran mis amigos. Cada año, a finales del verano, una chicharra de color claro cantaba en las ramas altas de un árbol de níspero que estaba justo afuera de mi habitación. Cada fin de verano agradecía cuando los irritantes e intensos sonidos de los otros tipos de chicharra, que hacían ruido durante todo el verano, repentinamente cesaban y eran reemplazados por el canto de la chicharra de color claro. Su canción me hacía saber que la temporada del húmedo verano pronto pasaría y que el fresco de otoño le seguiría. Su sonido era algo así como Zulu Zululululu. Cada vez que oía cantar así a la chicharra de color claro, miraba hacia la parte alta del árbol de níspero y pensaba, por supuesto, por el tiempo que va a cantar, tiene que hacerlo desde un lugar alto para que todos en el pueblo puedan escucharla y sentir alegría. ¿Quién podría escucharla si cantara dentro de un pozo? Pronto me di cuenta de que tanto las chicharras de verano y las de color claro hacían sonidos para el amor. Ya sea que cantaran, mem mem mem, o suluk suluk, estaban haciendo sonidos con el fin de atraer a su pareja. Una vez que me di cuenta de esto, no podía dejar de reír cada vez que escuchaba a un insecto iniciar su canto. Oh, usted quiere amor, ¿no? Adelante, cante y encuentre una buena pareja. Poco a poco, aprendí a establecer una relación de amistad con cada parte de la naturaleza. De manera que pudiéramos compartir nuestros corazones unos con otros. La costa del Mar Amarillo estaba a apenas unos 4 kilómetros de nuestra casa, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera verla fácilmente desde cualquier lugar alto cercano a la vivienda. Había una serie de pozos de agua a lo largo de la ruta de acceso al mar y un arroyo que fluía entre ellos. A menudo excavaba alrededor de los pozos que tuvieran un olor a añejo para atrapar anguilas y cangrejos de lodo de agua dulce. Solía hacer agujeros en la periferia de todos los lugares para poder atrapar diferentes tipos de vida acuática y así saber dónde vivía cada uno. A la anguila, por naturaleza, no le gusta acostarse sobre su cara, por eso se esconde dentro de un hueco. Sin embargo,
A veces el cuerpo entero no le cabe dentro del hoyo, por lo que una parte de la cola queda fuera. Por esta razón se me hacía muy fácil atraparlas, simplemente las alaba por la cola. Las anguilas escondían sus largos cuerpos en los agujeros de cangrejo y en otros lugares similares, pero con mucha frecuencia les quedaba la cola fuera. Si llegaba una visita a casa y querían comer anguila al vapor, a mí no me costaba nada recorrer los 6 kilómetros, hasta los pozos de agua y traer unos 5 ejemplares. Durante las vacaciones de verano, podía atrapar más de 40 anguilas en un día. Había una tarea que no me gustaba hacer: alimentar a la vaca. A menudo, cuando mi padre me pedía que lo hiciera, yo la llevaba al prado de la aldea vecina, donde la ataba y salía corriendo. Después de correr un rato me empezaba a preocupar por el animal. Volteaba y podía ver que todavía estaba allí, justo donde la había amarrado. Solo se quedaba allí, la mitad del día o más, mugiendo y esperando que alguien viniera a alimentarla. Cuando escuchaba su mugido a cierta distancia, me sentía mal por ella y pensaba: caramba, esa vaca, ¿qué voy a hacer con ella? Quizá puedan imaginarse cómo me sentía al ignorar el reclamo del bovino. Pese a todo, cuando regresaba con ella en la noche, no estaba enojada ni trataba de herirme con sus cuernos. Por el contrario, parecía feliz de verme. Esto me hacía darme cuenta que la perspectiva de una persona con respecto a un objetivo importante en la vida debe ser como la de una vaca: hay que esperar con paciencia el tiempo que sea necesario, que algo bueno le llegará. En casa vivía un perro que yo quería mucho. Era tan inteligente que, cuando llegaba el momento en que yo volvía a casa desde la escuela, corría a recibirme cuando aún estaba muy lejos. Cada vez que me mostraba su alegría le acariciaba el lomo con mi mano derecha, de manera que, cuando esto ocurría, y estando él de mi lado izquierdo, daba la vuelta hasta mi lado derecho y frotaba su carita contra mí, rogando ser acariciado. Entonces, con mi mano derecha le acariciaba la cabeza y el lomo. Si no lo hacía, gimoteaba y corría en círculos a mi alrededor mientras yo bajaba por la carretera. «Bandido», le decía. «Tú sabes de amor, ¿no? ¿Te gusta el amor? Los animales saben de amor. ¿Alguna vez han visto una gallina sentada sobre sus huevos hasta que nacen? La gallina mantiene sus ojos bien abiertos y patea contra el suelo para que nadie se le acerque. Yo entraba y salía del gallinero sabiendo que eso haría enojar a la gallina. Cuando entraba al gallinero el ave estiraba el cuello en son de amenaza y yo, en lugar de retroceder, también asumía una actitud de confrontación. Después de entrar varias veces al gallinero, la gallina fingía no verme, pero se mantenía erizada con las uñas largas y afiladas. Parecía que quería saltar y atacarme, pero no podía moverse por los huevos. Por ello se quedaba sentada allí, angustiada. Yo me acercaba y le tocaba sus plumas, pero no se movía. Parecía que estaba decidida a no moverse de ese lugar hasta que sus polluelos hubieran nacido, incluso si eso significaba dejar que le arrancaran todas las plumas de su pecho. Como está firmemente unida a sus huevos por el amor. También surge una demostración de amor cuando un cochino da a luz a los cochinitos. He seguido a una mamá cochino para poder presenciar cuando da a luz a su camada. En el momento del nacimiento, da un impulso emitiendo un fuerte gruñido y un cerdito se desliza hasta el suelo. Seguidamente, emite otro gruñido fuerte y un segundo cochinito se. Es tal como ocurre con los gatos y los perros. Me sentía muy feliz al ver a estos animales bebé, que ni siquiera habían abierto sus ojos, venir al mundo. No podía controlar mi risa de tanta alegría. Por otra parte sentía una gran angustia al presenciar la muerte de un animal. Había un matadero cerca de la aldea. Una vez que una vaca se encontraba en su interior, un carnicero aparecía de la nada y golpeaba a la vaca con un martillo de hierro más o menos del tamaño del antebrazo de una persona. La vaca caía y seguidamente era despojada de su piel y sus piernas cortadas. La vida se aferra tan desesperadamente que el resto de los tocones que quedaban en la vaca, después de que sus piernas habían sido cortadas, seguían estremeciéndose. Las lágrimas inundaban mis ojos al ver esto y un fuerte grito salía de mi boca. Desde niño he tenido una peculiar cualidad: puedo saber cosas que otros no saben, como si tuviera alguna capacidad paranormal. Si decía que iba a llover, con seguridad llovía. Yo podía estar sentado en nuestra casa y decir:
el señor tal de la aldea vecina no se siente bien hoy. Y siempre era así. Desde que tenía 8 años, yo era bien conocido como un casamentero campeón. Con solo ver las fotografías de los futuros novia y novio, me daba cuenta de todo. Si decía, este matrimonio no es bueno, y de todos modos se casaban, siempre se rompía más tarde. He estado haciendo esto hasta los 90 años de edad, y actualmente puedo decir todo acerca de una persona solo con ver cómo se sienta o se ríe. Si concentraba mis pensamientos podía saber lo que mi hermana mayor estaba haciendo en un momento determinado. Así, a pesar de que mis hermanas más grandes me querían, también me temían. Sentían que yo sabía todos sus secretos. Puede parecer que tengo un poder paranormal increíble, pero en realidad no es nada para sorprenderse. Hasta las hormigas, a las que consideramos criaturas insignificantes, saben cuando se acerca la temporada de lluvias y se trasladan a donde puedan permanecer secas. La gente también debería ser capaz de saber lo que se avecina. No es tan difícil. Uno puede saber hacia dónde va a soplar el viento con solo observar cuidadosamente el nido de una urraca. La urraca pondrá la entrada de su nido en el lado opuesto a la dirección del viento. Toma las ramas y las teje de manera compleja para luego recoger barro con el pico y aplicarlo desde la parte superior hasta la inferior del tejido para que la lluvia no entre en lo que ya es un nido. Esta ave arregla los extremos de las ramas de forma que todas tengan la misma dirección. Así como un canal encausa la lluvia que cae en un techo, la ingeniería de este pájaro hace que la lluvia fluya hacia un solo lugar. Si las urracas tienen tal sabiduría para ayudarse a sobrevivir, ¿no sería natural que la gente tenga también este tipo de capacidad? Si estaba en un mercado de vacas con mi padre, podía decir, «Padre, no compre ese animal, una buena vaca debe tener buen aspecto en la nuca, patas delanteras fuertes y el trasero y la espalda firmes». Y esta vaca no es así. Con seguridad, esa vaca no se vendía. Mi padre decía, «¿Cómo sabes todo esto?», y yo respondía, «Lo he sabido desde que estaba en el vientre de mi madre». Por supuesto, solo bromeaba. Si uno ama a las vacas, puede saber mucho acerca de ellas. La fuerza más poderosa del mundo es el amor, y la más temible es una mente y un cuerpo unidos. Si usted se calma y concentra su mente, existe un lugar profundo en el que la mente es capaz de clarificarse. Se necesita dejar que la mente vaya a ese lugar. Cuando usted pone su mente en ese lugar y se queda dormido, cuando despierte estará extremadamente sensible. Ese es el momento en que debe rechazar todos los pensamientos extrínsecos y enfocar su conciencia. Luego será capaz de comunicarse con todo. Si no me cree, inténtelo ahora mismo. Cada forma de vida en el mundo trata de conectarse con aquello que le brinda más amor. De manera que si alguien tiene algo que no ama verdaderamente, entonces su posesión o dominio es falso y se verá obligado a renunciar a ello. Hablar sobre el universo con los insectos. Pasar tiempo en el bosque limpia la mente. El sonido de las hojas crujiendo, el ulular del viento soplando entre los bejucos, el croar de las ranas en los estanques. Lo único que se puede escuchar son los sonidos de la naturaleza. Los pensamientos extraños no invaden la mente. Si uno vacía esta y recibe a la naturaleza con todo su cuerpo, no queda separación entre uno y la naturaleza, que entra en uno. Uno queda en completa unicidad con la naturaleza. En el momento en que la frontera entre uno y la naturaleza desaparece, se tiene una profunda sensación de alegría. Entonces la naturaleza es uno, y uno es la naturaleza. Siempre he atesorado tales experiencias en mi vida. Incluso ahora cierro los ojos y entro en un estado en el cual soy uno con la naturaleza. Algunos llaman a este fenómeno Ant-Man, o no ser uno mismo, pero para mí es mucho más que eso porque la naturaleza entra y se instala en ese lugar, donde se produce un vacío. Mientras estoy en ese estado, escucho los sonidos que la naturaleza me entrega. Los sonidos de los pinos, los sonidos de los insectos. Y nos hacemos amigos. Yo podía ir a un pueblo y saber, sin conocer a nadie, la disposición de las mentes de las personas que lo habitaban. Yo iba al prado del pueblo y pasaba la noche allí para escuchar a los cultivos de esos campos. De esa manera podía saber si los cultivos estaban tristes o felices, así como el tipo de personas que allí vivía.
la razón por la cual podía estar en la cárcel en Corea del Sur, en los Estados Unidos e incluso en Corea del Norte, y no sentirme solo y aislado es que, incluso en la reclusión, podía escuchar el sonido del viento y hablar con los insectos que estaban allí conmigo. Me pueden preguntar, ¿de qué habla con los insectos? Incluso el más pequeño grano de arena contiene los principios del mundo, e incluso una mota de polvo que flota en el aire contiene la armonía del universo. Todo cuanto nos rodea se originó y nació gracias a la combinación de fuerzas tan complejas que ni siquiera las podemos imaginar. Dichas fuerzas están estrechamente relacionadas entre sí. Nada en el universo ha sido concebido fuera del corazón de Dios. El movimiento de una sola hoja lleva en sí mismo el aliento del universo. Desde niño he tenido el don de poder vibrar con los sonidos de la naturaleza, mientras transito las colinas y praderas. La naturaleza crea una armonía única y produce un sonido que es magnífico y hermoso. Nadie trata de exhibirse y nadie es ignorado, solo hay una armonía suprema. Siempre que he estado en dificultades, la naturaleza me ha consolado, siempre que he caído en la desesperación, ella me puso de nuevo en pie. En la actualidad, los niños son criados en zonas urbanas y no tienen la oportunidad de familiarizarse con la naturaleza, pero desarrollar sensibilidad hacia ella es ciertamente más importante que aumentar el conocimiento. ¿De qué sirve proveer de educación universitaria a un niño que no puede sentir la naturaleza en su ser íntimo y cuya sensibilidad está adormecida? En la mayoría de los casos, una persona así solo albergará conocimientos que se fijarán aquí y allá. Se convertirá en una persona individualista, que adora los bienes materiales. Necesitamos sentir la diferencia entre el sonido de la lluvia de primavera que cae como un suave susurro y la de la lluvia de otoño que cae con chasquidos y crujidos. Solo de la persona que puede disfrutar su resonancia con la naturaleza puede decirse que tiene buen carácter. Un diente de león floreciendo a un lado de la carretera es más valioso que todo el oro del mundo. Debemos tener un corazón que sepa amar a la naturaleza y a la gente, porque quien no pueda hacerlo no es capaz de amar a Dios. Todo en la creación encarna a Dios en el nivel simbólico y los seres humanos son seres sustanciales, creados a imagen de Dios. Solo una persona capaz de amar a la naturaleza puede amar a Dios. Japoneses, vuelvan a su país. Esto no quiere decir que pasé mi vida vagando y jugando por las colinas y praderas. También trabajé duro ayudando a mi hermano mayor a manejar la granja. En una granja hay muchas tareas que deben completarse durante una temporada en particular. Hay que arar los campos de arroz, trasplantar las plántulas de este grano y arrancar las malezas. Respecto a esta tarea, lo más difícil era eliminar las malezas de los campos de mijo. Después de que se siembran las semillas, los surcos deben ser limpiados de malezas por lo menos 3 veces. Era un trabajo demoledor, especialmente para la espalda. Cuando terminábamos, no podíamos enderezarla por un rato. Las papas dulces no tienen buen sabor si se siembran en arcilla. Necesitan ser plantadas en una mezcla de 1/3 de arcilla y 2/3 de arena si se desea producir papas dulces más gustosas. Ayudando en la granja aprendí lo que se necesitaba para hacer frijoles y cultivarlos bien, cuál era el mejor tipo de suelo para la soja y cuál para el frijol rojo. Yo soy el agricultor entre los agricultores. Para trasplantar las plántulas de arroz tomábamos un palo con 12 marcas espaciadas exactamente por la misma distancia para indicar dónde irían las filas y lo colocábamos a lo ancho del campo. Entonces 2 personas caminaban a lo largo del palo y cada una plantaba 6 hileras de plantas de semillero. Posteriormente, cuando fui a la parte sur de Corea, vi que los lugareños ponían una cuerda a lo largo del campo de arroz y docenas de personas rociaban por todas partes. Parecía una manera muy ineficiente de hacerlo. Lo que yo hacía era abrir las piernas al doble del ancho de mis hombros para poder sembrar las plantas de semillero más rápidamente, y así fue como lograba ganar suficiente dinero, durante la temporada de siembra, para costear por lo menos mis estudios. Cuando cumplí 10 años mi padre me hizo asistir a una escuela tradicional en nuestro pueblo, donde un anciano enseñaba los clásicos chinos. Lo único que teníamos que hacer allí era memorizar un librito cada día. Yo me concentraba y completaba la memorización en media hora. Si tenía la oportunidad de pararme frente al maestro de la escuela y recitarle la lección, daba por completado el día. Si el maestro se quedaba dormido por la tarde,
me iba de la escuela a las montañas y las praderas. Mientras más tiempo pasaba en las colinas, más sabía dónde encontrar plantas comestibles. Había momentos en que comía tanto de dichas plantas que podía saltearme las comidas y dejar de almorzar en casa. En la escuela, leíamos las Analectas de Confucio y las obras de Mencio. También nos enseñaban los caracteres chinos. Yo me destaqué en la escritura. Para el momento en que tenía 12 años, el maestro me indicaba que hiciera el modelo de los caracteres para que otros estudiantes los aprendieran. En realidad yo quería asistir a una escuela formal y no a la tradicional de la aldea. Sentía que no debía estar simplemente memorizando a Confucio y a Mencio cuando otros estaban construyendo aviones. Esto ocurrió en abril. Mi padre ya había pagado la matrícula del año completo por adelantado. A pesar de saber eso, decidí dejar la escuela del pueblo y trabajé para convencer a mi padre de que me enviara a una escuela formal. Traté también de disuadir a mi abuelo, e incluso a mi tío. Para ingresar a la escuela primaria tuve que rendir un examen. Para estudiar para ese examen tuve que asistir a una escuela preparatoria. Convencí a uno de mis primos más jóvenes de ir conmigo. Ambos entramos en la escuela preparatoria Wombón y comencé mis estudios para dar el examen que me permitiría ser transferido a la escuela primaria. Al año siguiente, cuando tenía 14 años, pasé el examen y fui transferido al tercer grado de la escuela de Osan. El inicio fue tardío, pero estudié mucho y pude saltar al quinto grado. La escuela de Osan quedaba a 20 li, 8 kilómetros, de nuestra casa, pero no falté ni un día ni jamás llegué tarde. Cada vez que subía una colina, camino al instituto, un grupo de estudiantes esperaba por mí. Yo caminaba tan rápidamente que a ellos les costaba mantener mi paso. Esa era la forma en que viajaba por ese camino montañoso que, se rumoreaba, era un lugar en el que a veces aparecían tigres. La escuela de Osan era una escuela nacionalista fundada por Sang-un Lee, miembro activo del movimiento de independencia. No solo no enseñaba japonés, sino que los estudiantes tenían prohibido hablarlo. Yo tenía una opinión diferente respecto a esto. Sentía que teníamos que saber más sobre Japón para poder derrotarlo. Por esta razón tomé otro examen de transferencia y entré en el cuarto grado de la Escuela Pública Normal de Junju. En las escuelas públicas, todas las clases eran en japonés. Entonces pude aprender de memoria katakana e hiragana la noche antes de mi primer día de clase. Como yo no sabía nada de japonés, tomé todos los libros de texto, desde primero hasta cuarto grado, y los memoricé en 2 semanas. Finalmente comenzaba a ser capaz de comprender el idioma. Cuando me gradué en la escuela pública normal, hablaba japonés fluidamente. El día de mi graduación me ofrecí para dar un discurso ante una audiencia compuesta por todas las personas importantes de Junju. Normalmente, en esa situación, se espera que el estudiante exprese su gratitud por el apoyo que recibió de sus maestros y de la escuela. En su lugar invoqué a cada uno de mis maestros por su nombre, los critiqué y señalé problemas generados por la forma en que el centro educacional era conducido. Después hablé acerca del tipo de determinación que debe tener la gente que ocupa posiciones con cierta responsabilidad en ese momento de la historia. Este discurso lo pronuncié completamente en japonés. Los japoneses deben hacer sus maletas lo más pronto posible y volver a Japón, dije. Esta tierra fue entregada a nosotros por nuestros antepasados, y las futuras generaciones de nuestro pueblo, todas ellas, deben vivir aquí. Dije todo esto delante del jefe de policía, del jefe del condado y del alcalde de la ciudad. Estaba heredando el espíritu del tío abuelo Jungkook y dije cosas que nadie más se atrevía a decir. El público quedó impactado. Cuando bajé del escenario noté que los rostros habían palidecido. Ese día no me pasó nada, pero hubo problemas poco después. Ese día, la policía japonesa me señaló como una persona que requiere seguimiento. Comenzaron a vigilarme y a convertirse en una molestia para mí. Posteriormente, cuando intenté ir a Japón para continuar mis estudios, el jefe de policía se negó a estampar su sello en una planilla que yo necesitaba, y esto me ocasionó ciertos problemas. Me consideraba una persona peligrosa, a quien no se le debía permitir viajar a Japón. Tuve una gran discusión con él, pero, finalmente, lo convencí de sellarme el formulario. Solo entonces pude ir a Japón.